Justa, buena para España, necesaria. Francisco Carbonero, secretario general de Comisiones Obreras de Andalucía. ¿Esta reforma ha servido para algo? Absolutamente para nada. Positivo, solo para empobrecer más a la gente. Rafael Salguero, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla. Buenas noches. ¿Ha servido para algo? Yo creo que sí que ha servido bastante. Lo vamos a analizar enseguida. Enseguida con nuestros invitados, pero primero, como siempre, los datos, Silvia, sobre la mesa. Adelante. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que la reforma laboral fue una medida aprobada por el Gobierno, concretamente en febrero del 2012, con un objetivo muy claro: reducir el número de parados, que había alcanzado en ese momento pues unos niveles históricos. En líneas muy generales, para no extendernos demasiado, podemos señalar algunas medidas llamativas de esta reforma laboral. En primer lugar, el abaratamiento del despido. El contrato indefinido pasó a tener una indemnización de 33 días por año trabajado en lugar de 45, y se generalizó el despido procedente de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, incluyendo como motivo para este tipo de despido la caída de los ingresos y las ventas de las empresas durante 3 trimestres consecutivos. Además, se ampliaban las causas para que las causas objetivas para que una empresa pudiera acogerse a un ERE, es decir, a un despido colectivo. Con esta reforma son suficientes ahora 9 meses de caídas de ventas o ingresos para aplicarlo, y además no es necesaria la autorización administrativa ni tampoco el acuerdo con los sindicatos. También, por razones económicas, se daban facilidades a los empresarios para modificar los horarios, los turnos, incluso para disminuir el sueldo de los trabajadores, por lo que se eliminaba la seguridad en la negociación colectiva. Y por último, en cuanto a los contratos, podemos decir que se establecieron 2 tipos de contratos novedosos: uno especial para empresas con menos de 50 trabajadores y otro para autónomos con un periodo de prueba de 1 año. Además, el contrato de aprendizaje se amplía hasta los 30 años, prorrogable hasta los 33, y en este caso el trabajador cobraría un sueldo de 480 euros. Bueno, lo que hemos hecho, lo que hemos querido hacer también en líneas muy generales, es hacer una comparativa entre los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, del primer trimestre del 2012, que coincide con el momento en que se aprobó esta reforma laboral, con los últimos datos conocidos en el tercer trimestre del 2014. Tenemos que en aquel entonces el número de parados era de 5.639.000. En la actualidad se sitúa en 5.427.000. La tasa de paro en aquel entonces era de un 24,44%. En la actualidad se sitúa en el 23,67%. Si hablamos de la población activa, es decir, las personas en edad laboral con trabajo remunerado o que están en una búsqueda activa de empleo, en aquel momento la población activa se elevaba a 23.072.000 personas. Hoy en día la población activa es algo inferior, 22.931.000. Y en cuanto a hogares con todos sus miembros activos en paro, en el 2012 era de 1.728.000, en la actualidad 1.789.000. Rafa, un poco superior. Gracias, Silvia. Bueno, son datos de la EPA, que es una encuesta que se considera como la más precisa de la situación de nuestro mercado laboral. Esa es, un poco, grosso modo, la historia de la reforma laboral, sobre la que dice la Unión Europea, aquella que obligó, entre otras cosas, a aplicar medidas que incluye esa reforma, que ha sido inútil e ineficaz. Y luego vamos a hablar de eso. Pero quiero empezar con Francisco Carbonero. Decías tajantemente que no, rotundamente no ha servido para crear empleo esta reforma. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el problema de nuestro país no son las reformas laborales, es el modelo productivo, que es el que genera empleo, y por tanto la actuación de la economía. Remediar una crisis económica y una decadencia del tejido productivo, especialmente el que genera valor añadido a través de las reformas laborales, creo que es un gran desastre. Y es lo que está sucediendo. ¿Por qué no ha generado empleo? Porque no hay tejido productivo que lo genere. Está destruyendo el empleo de calidad. Este país ha perdido un millón de empleos indefinidos. Y ha aumentado, en Andalucía está en el 20% los contratos parciales. 300.000 empleos indefinidos perdidos en Andalucía y un 20% de contratos parciales. ¿Qué ha supuesto? Pues que se ha precarizado de tal manera que son contratos a tiempo parcial, 2, 3, 4 horas, la gente trabaja 8, menos ingresos a la seguridad social, menos ingresos al Estado, precarización y empobrecimiento de la gente. Profesor Salguero, ¿ha servido o no esta reforma? Es que parece que la izquierda cree en milagros, que con que algo aparezca en el boletín oficial ya está el asunto resuelto, ¿no? Decía don Francisco algo muy sensato. Tenemos una estructura productiva bastante inconveniente, en Andalucía especialmente bastante estacional para algunas actividades. Esto es absolutamente cierto.
Y las instituciones del mercado de trabajo no explican la totalidad de nuestras diferencias con otros países europeos. Esto también es cierto. Pero en la parte en que las diferencias de las instituciones del mercado de trabajo están explicando por qué tenemos un paro descomunal, por qué la caída del empleo es entre 2 y 2,5 veces mayor en nuestro país que en otros para la misma caída del PIB, pues tenemos que empezar a pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Con la forma en la que estamos regulando los contratos, en la forma en la que estamos regulando los despidos y demás. Verá, por decirlo con palabras muy gruesas, las instituciones laborales que tenemos procedían directamente del franquismo hasta el año 2012, remediadas un poquito por el Estatuto de los Trabajadores, que le dio una manita de cal a el fuero del trabajo, y por la Ley de Libertad Sindical de 1986. Pero en esencia eran exactamente los mismos, ¿no? Y se les llama garantistas y demás, pero la garantía resultantes son 5 millones de parados y 30% de contratos temporales, ¿no? El debate donde está ahora es en decir, bueno, ¿a dónde vamos con tantos contratos, más de 30 contratos? ¿Por qué tenemos esta dualidad tan terrible que está perjudicando a los más débiles, a los jóvenes, a los de menor cualificación o a los que solamente acceden a un contrato temporal? ¿Qué nos está pasando? Seguramente hablaremos de eso, de la propuesta que ha hecho BBU hace unos días. Bueno, que inmediatamente, sin leerla, seguro que sin leerla, porque lo hicieron muy rápido, todo el mundo ha saltado sobre ella, ¿no? Dice, bueno, vamos a pararnos un poquito, porque seguramente tenemos problemas aquí. Pero las estimaciones, por terminar, ya estoy interviniendo demasiado en este turno, las estimaciones dicen que si la reforma laboral se hubiera aplicado en 2008 habría 1 millón de parados menos. Las consecuencias de la reforma laboral es que en España se crea empleo creciendo muy poco. Esto es inusitado. Necesitamos crecer entre el 2 y el 2,5% para empezar a crear el empleo. Se va creyendo. Precario, de malas condiciones, todo lo que se quiera, pero algo es mejor que nada. Si les parece, vamos a abrir esta doble entrevista a nuestros invitados. Felipe, empezamos por ti. Sí, como esto sigo así, porque no espero que lo haga la ministra, va a tener que dimitir la Virgen del Rocío, ¿no? 1.789.000 familias sin ningún ingreso. Los jóvenes se tienen que ir, se están yendo, con un 50 y tantos % de paro a nivel nacional y aquí el 62%. Y el trabajo no existe ya como trabajo, existe como reparto del poco trabajo, de las horas que había y reparto del dinero que había a partir del precariato, de la eventualidad. Recordad lo que dijimos el otro día, hasta hace poco decíamos con piedad los mileuristas, hace pocos meses. ¿Quién cobra ahora 1.000 euros? Estamos en una situación absolutamente miserable, de precarios, de jóvenes, de hambre. El otro día daba Cáritas los datos, y sin embargo se viene repitiendo constantemente y fuera de España que la reforma laboral crea riqueza, la Unión Europea está diciendo, impide que se siga destruyendo. La Unión Europea está diciendo, perdón, profesor, que los salarios se han bajado, todo lo que se han bajado no ha servido para nada. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo la Unión Europea? ¿Una reforma? ¿En qué sentido? ¿El despido libre? El mayor de las justificaciones era que había que hacer la economía competitiva y por tanto había que barajar el coste del trabajo. En Andalucía, todas las empresas que hoy exportan son las empresas que han mantenido, la mayoría han mantenido salarios, han mantenido condiciones de trabajo. El problema no era el coste del trabajo. El problema es la inversión en I+D, las redes de comercialización, la búsqueda de soluciones, que no puede ser abaratar el coste del trabajo. En una situación que pasó ayer, por primera vez la Guardia Civil se dedica a algo del mundo del trabajo, y es a detener a algún empresario en Andalucía, el otro día en el Araar, con denuncias que llegan a comisiones obreras en personas que están en la semiesclavitud, sin dar de alta, sin cobrar, la gente las esconden en contenedores cuando llega. Eso está pasando en la Vega del Guadalquivir, está pasando en la recogida de la aceituna. ¿Pero eso crees que es fruto de la reforma laboral? Hombre, evidentemente, y de la falta de controles de la Administración, de haber permitido un desmantelamiento de los mecanismos de control, entre ellos de la Inspección de Trabajo. Hombre, la reforma laboral... Seamos ágiles en nuestras intervenciones para que este debate sea lo más rico posible. No sé dónde la reforma laboral dice que eso se admite. La voy a leer de nuevo. Vamos, la reforma laboral no es la solución para salir de la crisis, no es solo la solución, y evidentemente la reforma laboral no es la culpable de la situación económica en la que está el país. De hecho,
yo creo que todos podemos opinar, pero los datos oficiales y las estadísticas son las que son. Es decir, antes de la aplicación, No estamos mirando antes. 5.427.000 parados. Los datos para mañana, tú te Paco, quedas para gracias a mañana Dios no y tenemos encuentras a tu hijos. hijo, tu primo, tu vecino y Paco. encuentras un empleo. Vamos a ver, Paco, sí. si los Eso es hacia datos, dónde íbamos. vamos a ver, Paco, Maravilla. Paco, si los datos, si antes de la reforma laboral, tú sabes perfectamente que se destruyeron empleo a razón de un 12%, y una vez que se aplica la reforma laboral, esa sangría y esa hemorragia se tapó. Solo faltaba que al 12% fuéramos todos los meses. Pues entonces habríamos cerrado el país, hombre. Pero bueno, Paco, tú tendrás que reconocer que al menos lo que dice el profesor, es decir, que la aplicación de la reforma laboral nos permite que creciendo a menos de un 2% empleo neto, porque el empleo neto se está generando. A todos nos gustaría que fuera más deprisa, pero se está generando empleo neto. Y se está haciendo. Lo único que está es aumentando el beneficio empresarial. Concluye, por favor. Y nosotros queremos que las empresas ganen dinero. Pero tú lo que le queremos disputar es el reparto de la riqueza. Pero no me puedes negar que no se está creando empleo neto en el último año. Es decir, es que lo dicen todas las estadísticas. Si tú niegas eso... Perdona, Jaime. Y la tan denostada reforma laboral por la izquierda no será tal cuando incluso el primer ministro italiano, Renzi, que es de izquierda, las quiere poner como ejemplo. De izquierda lo digas. No de izquierda. ¿Cómo que Renzi es de izquierda? Es quien aplica esa política. Con esa reforma laboral va a ser de izquierda. Aquí, hoy en día, ya en este país no es nadie de izquierda, porque Pablo Iglesias tampoco dice que es de izquierda, o sea, aquí no hay nadie de izquierda. Pero Renzi no es de izquierda. Cuando se ha creado más empleo en este país, digo por denunciar algunas de las contradicciones, ¿no? Cuando incluso algunos políticos ya predicaban casi el pleno empleo y tiraban las campanas al vuelo, fue incluso antes de la última reforma laboral de Zapatero. Es decir, con la legislación tan malísima. Zapatero se lució también, ¿no? Digo, tan malísima era la legislación que efectivamente yo creo que había que modificar, que luego la modificó Zapatero y luego la ha modificado el Partido Popular. Pero con aquella legislación es cuando se creó más empleo. Ya digo, algunos políticos incluso ya pregonaban el pleno empleo. Luego, por tanto, yo dando la razón al señor Carbonero, no se trata de un problema solamente de la legislación laboral, es un problema del modelo productivo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que en una situación de crisis hay que cortar por algún lado. Como no podemos devaluar la moneda, devaluamos la economía. ¿Y cómo devaluamos la economía? Devaluando los salarios, haciendo disminuir las garantías de los trabajadores y creando precariedad. Porque al final lo que está diciendo la Unión Europea no es que la condición de temporal sea mejor o peor que la indefinida, no, sino que seamos todos precarios. Y la permisividad Que de la seamos, economía sumergida como válvula de escape al conflicto social. La temporalidad en sí no tiene por qué ser necesariamente mala, si es voluntaria. Como ocurre, por ejemplo, en Holanda. Lo que pasa es que aquí la temporalidad no es voluntaria. Aquí la temporalidad es forzosa y la mayoría de las veces en fraude de ley para engañar a los trabajadores. Enseguida, profesor, Silvia primero. Sí. Desde casa también están opinando Rafa y, por ejemplo, José Miguel Alonso. Se ha hablado aquí de que se están creando puestos de trabajo, eso es cierto, pero también desde casa se preguntan o se plantean que la excusa de algo, he encontrado algo, es mejor que nada. La excusa de que algo es mejor que nada es de alguien, o lo dice alguien, que tiene un buen puesto de trabajo. Esto se lo plantea José Miguel Alonso. Y luego Patricia nos hace esta ecuación. Dice, ingresos igual a consumo igual a riqueza. Es una ecuación muy simple del sistema capitalista. Y es curioso que el gobierno no sepa esta obviedad. Profesor, un comentario de lo que se ha... Pues yo tengo un comentario general para todos. ¿En qué mundo viven ustedes? En el real. ¿En el real? En el real. Ustedes se han dado... De aquella cifra vivimos. No. Yo todavía no he hablado, por lo tanto... No, pero don Ernesto... Ustedes y nosotros... Enseguida te doy la palabra después de Paloma. Pero vamos a escuchar al profesor. La realidad está numéricamente representada allí. Verá, las cifras me las conozco al dedillo, esto no tengo usted ninguna duda. Quiero decir, si ustedes no se dan cuenta de que estamos viviendo en un mundo abierto, competitivo, donde las cosas que pensábamos en 1990 no sirven, donde hay miles de millones de personas que... No tuerza usted la cara, es que esta es la realidad.
Y no la va, pero no... las realidades se cambian, y las cambian las políticas. Sí, y la realidad es el coste hora en la fabricación electrónica en España, 25 euros, coste laborales. 16 euros en Marruecos, 8 euros en China. Esta es la realidad. Y cuando un comprador... vamos? ¿Ahí hay que ir para crear empleo? No. Yo no digo que vayamos ahí. No, yo no digo lo mejor es pasar hambre todo el mundo. No estoy diciendo eso, perdón. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esto es una realidad que, bueno, que ustedes a lo mejor no quieren aceptar o quieren ignorar. Europa en su conjunto está queriendo ignorar que el mundo ha cambiado. ¿Cuántas empresas electrónicas hay en Andalucía? Digo, a ver si nos podemos parecer a China. No, por favor. No te me quedes en el detalle. No, pero dame el detalle. Dime cuántas empresas electrónicas hay en Andalucía. ¿Cuántas empresas industriales hay en Andalucía? Esta es la causa por la que cerró Viste. Sí, porque no nos parecemos a China. Salarialmente. Bueno, venimos aquí a hablar en serio, a perder. Yo estoy hablando en serio. No estaba hablando en serio. Pero yo estoy hablando absolutamente en serio. ¿Por qué cuando empresas privadas por el amor de Dios, ¿me querés dejar del sector explicarme? que ahora dirige la política, como es el sector financiero, la banca, quiebran o son saqueadas, tenemos que rescatarlas con dinero público, pues por una cantidad enorme de miles de millones de euros de dinero público, te lo explico, y ese dinero se pasa a la deuda pública que tenemos que pagar entre todos? ¿Por qué? ¿Esa es la economía abierta que usted pregona? ¿Esa es la economía abierta? Te lo explico perfectamente. ¿Será abierta para los grandes bancos que ahora están declarando más beneficios que antes? ¿O para las grandes empresas que están declarando más beneficios que antes de la crisis? Felipe, pero quiero terminar y quiero explicártelo. ¿Por qué les hemos rescatado? Pues por una razón bien sencilla, para pagarme a mí el sueldo a final de mes. No, hombre, por favor. No, sí, hombre. Estamos hablando en serio, de verdad. Yo sí estoy hablando en serio. Yo sí estoy hablando en serio. Los hemos rescatado para que nos sigan prestando dinero al Estado. Ay, no prestan. Nos prestan dinero con una velocidad tremenda. Ahora en un clavo falso, no prestan dinero. No prestan. Porque no me lo vaya a mí, os lo presto yo. Yo cuando digo mi sueldo a final de mes, yo trabajo en la Universidad de Sevilla, ¿vale? Tengo un sueldo. ¿Y eso paga el banco? Esto lo paga el endeudamiento de mi país. No, hombre, eso lo paga el Estado con el dinero de los intereses de todos nosotros. Pero por el amor de Dios... Eso lo paga el Estado con nuestro impuesto. Una parte del crecimiento de la deuda... En la cuantificación de la deuda no se suma el rescate de la banca. ¿No habéis leído que ha crecido el endeudamiento en España? Que ya estamos algo por encima del billón de euros. Prácticamente el Producto Interno Bruto. Que en el gobierno de Rajoy ha crecido en 400.000 millones de euros. ¿Esto no os habéis enterado? Sí. Y que no estamos haciendo inversiones de euros, que no estamos haciendo pública. Inversiones en infraestructuras, que lo estamos aplicando a pagar gasto corriente. Por eso decía mi sueldo. Los intereses de esos préstamos son del orden de 35.000 millones de euros al año. La deuda pública tiene una gracia, no se paga nunca. Se hacen nuevas emisiones cada vez que hay que amortizar, ¿vale? Y se le va dando vuelta mientras nos sigan pagando dinero. Pero como no se va a amortizar íntegramente durante mi vida laboral, mi hija va a tener que pagar con sus impuestos la deuda que se ha creado para pagarme. Y el dinero que han costado los bancos, el dinero que han costado los bancos, que han pasado deuda, esta es una realidad crudísima. Esta es una realidad crudísima. Cuando estaba mencionando lo de las diferencias, las diferencias de sueldos, me quería referir a que no hay que convertirse en chino ni nada por el mundo, pero las fronteras están abiertas, hay intercambios. Pero eso es un discurso de hace 10 años, ¿eh? Eso es un discurso de hace 10 años. Vale. Hemos entrado en una situación de crash mundial. No se ha enterado nadie de la crisis financiera. La crisis de que estamos cebando los Europa. bancos con dinero procedente de los bolsillos de los ciudadanos. Los que estamos en crisis, ese discurso es de hace 10 años. Los que estamos en crisis somos los europeos, no hay crisis. ¿Cómo? Y los norteamericanos. ¿Cómo somos los europeos? En Japón, desde luego que sí, por exceso de gasto. Paloma, perdóname un momento, por favor, Paloma, que lleva mucho tiempo queriendo intervenir. Sí, yo quería intervenir porque yo sobre todo lo que quería dar eran datos, ¿no? Porque yo creo que ni esto es África, ni es el tercer mundo, sino que es una situación muy complicada porque unos señores de izquierda llevaron al país al borde de una quiebra prácticamente. Le faltaba a usted decir eso, que todo eso del endeudamiento la culpa de Zapatero. Y ahora vamos a hablar, faltaba eso. Para entender el presente hay que conocer el pasado. Entonces hay que saber de dónde se viene para ver por qué estamos ahora aquí. Entonces yo creo que vamos a coger los datos que hay. Hoy hay 284.000 gente que no está en paro, que estaba antes.
Con lo cual, yo creo, parados menos, de hace un año, hace un año. O sea, en lo que va de año el paro ha bajado 174.000 personas. Hay un momento, voy a acabar de hablar, porque yo he escuchado a todo el mundo y pido que se me escuche a mí. Vamos a ver. Estoy dando datos objetivos de la EPA. Hay un informe de 2, 3, 4 horas y cada contrato de la juventud, aunque sean 6 contratos al mes, pido que se me escuche, por favor, porque yo he escuchado a todo el mundo. He escuchado a todo el mundo. Nadie puede negar que se crea empleo. Se crea ocupación. Felipe, que se crea empleo deja que termine por eso. Un momento, por favor. Hay un informe de ADECO que dice que las contrataciones de Navidad van a subir un 10%. Entonces, decir que no hay empleo es engañar a la gente. Felipe, tú no puedes decir que esto es el tercer mundo, hombre. Yo creo que estamos en una situación por mucho que se repita ese discurso, la gente sabe que no encuentra trabajo. Pero yo conozco gente que ha encontrado trabajo, a lo mejor tú no. Claro, pero yo conozco a miles de personas y algunos encuentro tienen empleo. Que estamos exactamente igual que hace 5 años, porque no es verdad. Ernesto. Yo creo que no se puede engañar a Vamos a ver, en el año 2007 empieza a insinuarse la crisis, ya la economía española se desacelera por la crisis de la burbuja inmobiliaria, y evidentemente después de una destrucción colosal de lo que yo llamo una gran depresión, porque las tasas de paro de España no son de recesión, sino de gran depresión. En el año 33 la economía americana fue el punto más alto del desempleo, llegó al 24,8. Nosotros hemos llegado al 27% en el año 2013, con 6,2 millones de parados, la estadística EPA, primer trimestre del 2013, un año después de la reforma laboral. Porque claro, la reforma laboral fue una machada. ¿Qué quiero decir con que fue una machada? Rajoy necesitaba el apoyo de Olli Rehn y de la Comunidad Europea, de la Unión Europea y del Banco Central Europeo. Y el marchamo, para convertirte en darling, en la querida de los mercados internacionales, tenías que hacer la reforma laboral y darle por él a los trabajadores. Esta era la gran historia. Y esto lo consiguió Rajoy. Esto lo consiguió. El problema es que en un año la tasa de desempleo se fue del 22,3, 22,4 de finales del 2011 al 27%, se dice pronto. Ahora está bajando, lógico, la economía ha dejado, digamos, ha tocado suelo, la depresión, está en el estancamiento y va a estar durante mucho tiempo en el estancamiento. No puede ser de otro modo porque la deuda que tiene la economía privada española es descomunal y la deuda pública también descomunal. Por lo tanto, el desapalancamiento, lo que los economistas llamamos la recesión de balance, que es lo que pasa en España, producto de una colosal deuda y de un pinchazo, como ocurrió en Japón, va a llevar muchos años. Entonces, ¿qué pasa? La reforma laboral es una gran contabilidad creativa, porque cambia las variables. Introduce los contratos nuevos de tiempo indefinidos a tiempo parcial, favorece los autónomos. En otros términos, los parados actuales ya no serán los mismos que en el 2011, porque la calidad del empleo habrá sido trastrocada completamente. Tenemos que dejarlo.